Hola hermanos, buenas noches. Vamos a disponernos a reflexionar el Evangelio de este domingo, cuarto de Pascua, domingo 3 de mayo. El Evangelio es Juan 10, del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con esta maravillosa escena la cual nos presenta el Evangelio de este día. Si ustedes recordarán, hace 8 días escuchábamos aquella escena de los discípulos de Maús. Hoy en este domingo nos encontramos con la escena de esta maravillosa figura que nos presenta del pastor. Este pastor que a fin de cuentas está atento a sus ovejas, dice Jesús, empieza diciendo: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas y salta por un lado es un ladrón. Jesús, fíjense, se dieron cuenta, Jesús hoy ha querido tomar una figura muy sencilla, muy simple para la gente común. Y fíjense, empieza siendo el Evangelio, se lo dice a los fariseos. ¿Sí? Sin embargo, es una figura que entienden perfectamente la gente sencilla, la gente del pueblo. Dice el texto mismo después, a medio texto, nos dice: es que ellos no entendían. Claro, por supuesto, era la comparación, la entiende perfectamente la gente sencilla, los pastores, los que en un momento dado están cercanos a esta figura del pastor y de la oveja, ¿verdad? Y hoy nos dice que el pastor es aquel a quien el cuidador le abre la puerta y el pastor entra, ¿verdad? Jesús hoy entra a nuestra vida y quiere que hoy también tú y yo abramos las puertas de nuestro hogar para que Jesús entre. Y fíjense, hoy entra de manera particular, de manera singular a nuestro hogar. Hoy entra a partir también de las Eucaristías que tú y yo celebramos juntos, ¿verdad? Y que podemos participar desde el hogar. Un Jesús que también quiere entrar a compartir la realidad en nuestro hogar. Sin embargo, aquí hay un hecho que dice Jesús enseguida de que entra el pastor. No solamente es que entre, sino que también las ovejas reconocen la voz del pastor. Hoy es reconocer la voz del Señor. ¿Qué voces escuchamos nosotros? ¿Qué voces nos aturden? ¿Qué voces permitimos que nos roben la paz? Jesús nunca nos va a robar la paz, sino al contrario. Sin embargo, les digo, ¿cuántas veces tú y yo dejamos que haya circunstancias, situaciones, personas que nos roban la paz en nuestra vida? Y digo, y lo peor es que aún así se los permitimos. Aquí lo interesante es escuchar la voz del pastor. Termina cuando estamos en la Eucaristía, cuántas veces escuchamos que Jesús nos dice: Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y así nos lo dice a ti y a mí, nos deja la paz del Señor en nuestra vida, pero hay que saber escuchar la voz del pastor. A cada una la llama por su nombre, nos conoce, sabe quiénes somos, conoce nuestros nombres, conoce nuestra realidad, ¿verdad? Está el cantito, si recordarán aquel: Tú has venido a la orilla y has dicho mi nombre. Nos conoce, sabe quiénes somos, sabe quién es Juan, quién es Pedro, quién es Alejandro, quién es Arturo, quién es María, quién es Silvia, quién es Graciela, quién es Hilda, quién es cada uno de ustedes, Georgina, quién es cada uno. El Señor lo sabe, el Señor nos conoce y conoce nuestro nombre. Eh, Dice el texto: los conduce fuera. Él llegará el momento en el que nos va a conducir fuera, en el que nos va a permitir salir de esta situación.
pero mientras llega este momento, tú y yo tenemos que estar dispuestos en este momento a reconocer la voluntad de Dios. Te digo, aquí lo interesante es qué voces estamos escuchando, que si es verdad, que si no es verdad, que si esto, que es el otro. A ver, cuidado, o sea, cuidado con eso que tú y yo permitimos que nos robe la paz. No podemos permitir eso, hay que saber escuchar la voz del Señor, la voz del pastor que nos conoce, que nos conduce fuera, y nos dice, fíjense, algo muy particular, dice, empezaré a caminar hasta que todas estén fuera, hasta que esté con todas sus ovejas. El Señor nos quiere a todos, nos quiere juntos, no quiere unos cuantos, el Señor no es elitista, el Señor nos dirá estos sí, estos no, eh, el Señor nos dará la oportunidad de que tú y yo podamos ir tras Él. Y fíjense algo maravilloso, dice, camina delante de ellas, va delante de nosotros, el Señor va delante de nosotros para protegernos del peligro, del miedo, de la inseguridad. El Señor sabe lo que es también vivir resguardado este tiempo y recordemos simplemente los 40 días en el desierto. Estuvo solo, sin comida, sin bebida, reflexionando, haciendo esa introspección. Y hoy el Señor también nos pide a nosotros este espacio, este tiempo de oración, de discernimiento, de gracia, que tanto realmente lo hemos aprovechado, que tanto, le digo, sabemos y nos descubrimos amados y ante todo protegidos por Dios. Él va delante de nosotros como buen pastor, nos cuida, nos ama, nos quiere, va adelante, el pastor siempre va adelante porque va indicándoles el camino, va adelante porque va a protegerlos, va adelante porque si sale algún animal, algún depredador, él es el primero que se va a enfrentar a esta situación. Entonces el Señor está delante de nosotros para protegernos, para cumplir esto que les he dicho, precisamente por cada uno de nosotros. Pero aquí viene un hecho importante. Ellas las siguen, sus ovejas. Seguir a Jesús no es ser. Es muy diferente ser las ovejas a ese término que ocupábamos de ser borregos. En la misa nos lo decía el padre Federico, las ovejas no siguen nada más por seguir a alguien, sino siguen al pastor con el que se saben protegidos, al pastor con el que sabe que las ama, el pastor que sabe que las conoce. Y hoy también nosotros no seguimos por ser borregos, sino seguimos porque estamos convencidos del Dios que nos ama, del Dios que nos cuida, del Dios que nos protege, a pesar de lo que digan todos los demás. Tenemos ese pastor que va delante de nosotros. Él es la puerta, dice, Él es la puerta. ¿La puerta de dónde? Del redil. ¿Para qué sirve el redil? Para dar seguridad. Hoy Jesús es la puerta. Él es el que nos da seguridad en nuestra vida. Él es el que nos da estabilidad. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a cuidar. Creámosle. Creámosle, pero también sigamos a ese buen pastor. Dice él, el que entra por mí se salvará, por supuesto. Como la oveja cuando ha entrado al redil se siente protegida, sabiendo que nada ni nadie le va a hacer daño. Así también nosotros, hermanos, que nos sintamos con Jesús como ese pastor que nos cuida, que nos ama. Pidámosle que Él sea nuestro pastor, pero también pidámosle que seamos la oveja que sigue al pastor, que sabe, que lo cuida, que sabe, que la ama, que sabe, que estará atenta. Que el Señor, buen pastor, sea el que siempre vaya al frente de nosotros, pero también que nosotros sepamos seguir al buen pastor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que descansen. Buena noche.